Las Confesiones de San Agustín, libro cuarto. Capítulo 1. 9 años de superstición. En este periodo de 9 años, que abarca desde los 19 hasta los 28, ejercimos el doble oficio de seducidos y seductores, de engañados y de engañadores, como juguetes de encontrados apetitos. En público, a través de aquellas disciplinas que llaman liberales. En secreto, a título de una pseudo-religión. En un sitio éramos orgullosos, en otro supersticiosos, y en todos estábamos vacíos. Por un lado, andábamos a la caza de una vana reputación popular, de los aplausos del teatro, de los certámenes poéticos, de la lucha por coronas de heno, de los espectáculos, de las frivolidades y de la intemperancia de las pasiones. Por otro, solicitábamos la purificación de tales inmundicias, suministrando alimentos a los llamados electos y santos, para que en la oficina de su estómago fabricaran ángeles y dioses que nos liberaran. También yo iba detrás de tales aberraciones y las practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. Que me satiricen los arrogantes y los que aún no han sido derribados ni aplanados saludablemente por ti, Dios mío. Yo, por mi parte, seguiré confesando mis fealdades en tu presencia para alabanza tuya. Te ruego me permitas y concedas que, con base a mis recuerdos actuales, evoque los pasados descarríos de mi error y te sacrifique una víctima de júbilo. ¿Qué soy yo sin ti, sino un guía que lleva al despeñadero? Y cuando me salen las cosas bien, ¿qué soy yo sino un niño que mama de tu leche o que se goza en ti, que eres alimento incorruptible? En resumidas cuentas, ¿qué es el hombre, cualquier hombre, si no es más que hombre? Sí, que nos satiricen los resistentes y los que alardean de superioridad. Nosotros, débiles y pobres, te confesaremos a ti. Capítulo 2. Los amores de un profesor de retórica. Por aquellos años enseñaba yo retórica. Víctima de la ambición, vendía una palabrería destinada a cosechar laureles. Sin embargo, tú sabes, Señor, que prefería contar con buenos discípulos, pero buenos de verdad. Y yo, sin engaños, les enseñaba el arte de engañar, no para que lo utilizaran contra los inocentes, sino para valerse de estas técnicas de modo eventual en favor de algún delincuente. Tú viste desde lejos, Dios mío, mi fe vacilante en medio del resbaladero. La viste como una brasa parpadeante entre una densa humareda. De esta fe era de lo que yo hacía gala en mi labor docente entre gente que amaba la vaciedad y buscaba la mentira. Entre ellos, yo era uno de tantos. En aquellos años tenía yo una mujer que convivía conmigo, no por lo que se denomina matrimonio legítimo, sino que yo la había casado en mi afán aventurero, carente de juicio, pero solo tenía esta mujer y le guardaba fidelidad de marido. En esta unión tuve la experiencia personal de ver en mi propio caso la distancia que hay entre el amor conyugal, pactado con vistas a los hijos, y el pacto del amor lascivo, en el que los hijos nacen contra el deseo de los padres, aunque una vez nacidos se sientan obligados a quererlos.
Recuerdo también que, habiendo acariciado el proyecto de tomar parte en un certamen de poesía dramática, no sé qué arúspice me mandó un recado en que me proponía le dijera qué estaba dispuesto a darle para llevarme el primer premio. Y yo, que siempre he odiado este tipo de sórdidas hechicerías, le contesté que, aunque la corona fuera de oro macizo, no permitiría que se matase ni una mosca para obtener yo la victoria. Efectivamente, este arúspice proyectaba sacrificar vidas de animales y con esa clase de ofrendas parecía como invitar a los demonios a que me concediesen sus votos. Pero el rechazo que yo hice de tal proposición no procedía de mi amor puro por ti, Dios de mi corazón. Yo no había aprendido aún a amarte y mis pensamientos no entendían otra cosa que los destellos corpóreos. Y ahora me pregunto, ¿no fornica lejos de ti el alma que suspira por este tipo de ficciones? ¿No se fía de realidades engañosas y apacienta vientos? Cierto que no era mi intención que se ofreciesen por mi persona sacrificios a los demonios, pero no era menos cierto que era yo mismo quien me sacrificaba a ellos con aquella superstición. ¿Y qué otra cosa es apacentar vientos sino apacentar a los demonios, es decir, servirles de burla y mofa con nuestros propios desatinos? Capítulo 3. Afición a la astrología. Por otra parte, no dejé de consultar expresamente a aquellos embusteros llamados matemáticos, estimando que en sus horóscopos no se servían de sacrificios ni de conjuros a los espíritus. Esas prácticas son asimismo objeto de rechazo y condenación por parte de la auténtica piedad cristiana, que es consecuente consigo misma. Por eso es bueno confesarte, Señor, y decirte: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Es bueno no abusar de tu condescendencia para pecar más libremente, sino tener bien presentes aquellas palabras del Señor: mira, has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Estos astrólogos pretenden dar al traste con nuestra salvación mediante expresiones como estas: de los cielos te viene la necesidad ineludible de pecar, y Venus y Saturno hicieron esto, lo otro y lo demás allá. O sea, lo que con estas frases se pretende es poner de relieve la total exculpación del hombre, que es carne, sangre y corrupción presuntuosa, mientras que el creador y armonizador del cielo y de los astros aparece como el verdadero culpable. ¿Y quién es este creador y armonizador sino tú, Dios nuestro, limpio manantial de la justicia, que das a cada uno según sus obras, y que no desdeñas un corazón contrito y humillado? Vivía por aquellas fechas un personaje inteligente, competentísimo en medicina y por eso muy famoso. Este personaje, siendo procónsul, había impuesto sobre mi enfermiza cabeza aquella corona agonística, pero no lo hizo en calidad de médico, pues de aquella enfermedad solo podrías curarme tú, que resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Sin embargo, dejaste de asistirme y de mirar por mí sirviéndote de aquel anciano, o renunciaste a curar mi alma. Fui familiarizándome poco a poco con él, prendado de su persona e interesado en sus conversaciones, no por su lenguaje culto, cosa que no tenía, sino por la viveza de sus expresiones. Pronto se dio cuenta, por el contexto de mi conversación, de que yo era adicto a la lectura de los libros de genetlíacos o echadores de horóscopos.
Me aconsejó benévola y paternalmente a que los dejara a un lado y no gastara inútilmente en aquellas necedades mi atención y mis esfuerzos necesarios, por otra parte, para tareas de más provecho. Luego añadió que también él se había dedicado al aprendizaje de la astrología hasta el punto de haber querido abrazar esta profesión en sus años mozos, como medio de ganarse la vida. Pensaba que si había logrado entender a Hipócrates, también podría entender este tipo de literatura. Finalmente acabó por arrinconar estos libros y por dedicarse a la medicina. Llegó a darse cuenta de que eran falsísimos y que no estaba bien que un hombre que se preciara de seriedad se ganase la vida engañando a los demás. Y dirigiéndose a mí, me dijo: pero tú tienes el sustento asegurado por tus clases de retórica y vas en pos de estas falacias no por imperativos económicos, sino por curiosidad espontánea. Razón de más para que me creas cuanto te diga sobre la astrología. Conste, además, que personalmente me esforcé en estudiarla a fondo e hice tantos progresos que quise vivir exclusivamente de ella. Le pregunté por qué muchos de los pronósticos de la astrología resultan ciertos. Como pudo, me respondió que esto era producto del poder del azar, extendido por todos los rincones de la naturaleza, y añadió: ocurre a veces, incluso al consultar las páginas de un poeta cualquiera, uno se topa con un verso que, aun cuando el poeta al componerlo cantara otro asunto y con otra intención, viene como de perillas al tema que traemos entre manos. Y continuaba diciendo que no tenía nada de extraño que el alma humana, movida por un instinto superior, pero inconsciente de lo que ocurre dentro de sí misma, expresara no por propia habilidad, sino por puro azar, algo que tuviera correspondencia con la realidad y los hechos del consultante. Estos son los consejos que me diste por conducto de este hombre, perfilando en mi memoria los trazos de lo que iba a constituir el objeto de mi ulterior búsqueda. Pero entonces ni este anciano, ni mi querido amigo Nebridio, un jovencito muy bueno y muy casto, que se reía de todas estas técnicas adivinatorias, fueron capaces de persuadirme a que dejara de una vez todos estos disparates. En aquellos momentos era para mí mucho más convincente la autoridad de los que habían tratado estos temas. Por otra parte, andaba buscando, y aún no lo había encontrado, un argumento apodíctico que me demostrara sin ambigüedades que la certeza de los horóscopos astrológicos se debía a la casualidad o al azar y no a las técnicas de observación de los astros. Capítulo 4. Muerte de un amigo íntimo. En aquellos años, apenas senté cátedra en mi ciudad natal, conquisté un amigo que llegó a ser íntimo, porque compartía los mismos estudios, era de mi misma edad y ambos estábamos en la flor de la juventud. Juntos habíamos crecido desde niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Pero entonces no era tan amigo como lo fue más tarde, aunque, a decir verdad, ni siquiera después fue el amigo que postula la verdadera amistad, porque ésta no es auténtica si tú no haces de aglutinante entre aquellos que están unidos a ti por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Sin embargo, esta amistad era muy dulce y estaba cocinada al fuego de las mismas aficiones y de idénticos estudios. Yo le había desviado de la verdadera fe que, al ser adolescente aún, no tenía en él carta de naturaleza ni arraigo. Había logrado arrastrarlo hacia las fábulas supersticiosas y nefastas que eran la causa de las lágrimas de mi madre.
La mente de este joven erraba ya conmigo y mi alma no podía vivir sin él. Pero he aquí que tú, pisando los talones a estos dos fugitivos tuyos, Dios de las venganzas y fuente de las misericordias, que haces que volvamos a ti y te sirves de medios sorprendentes, te lo llevaste de esta vida cuando apenas hacía un año que yo disfrutaba de su amistad. Este amigo mío era para mí más dulce que todos los placeres de aquella época de mi vida. ¿Quién puede llevar cuenta de tus alabanzas, ni siquiera con base a las experiencias personales que uno tiene? ¿Qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? Qué impenetrable es el abismo de tus juicios. Atacado de una elevada fiebre, privado de sentido y con un sudor mortal, se temió por la vida de mi amigo. Se le administró el bautismo en estado de inconsciencia. Yo apenas si le di importancia a este gesto, estando convencido de que su alma retendría con mayor fijeza lo que yo le había inculcado que aquel rito que acababan de realizar en su cuerpo sin tener él conciencia de ello. Pero sucedió exactamente lo contrario. Luego que se repuso y pasó la convalecencia, le volvieron las fuerzas y pronto pude hablar con él, pues no me había apartado un momento de su lado y nuestro grado de dependencia mutua era muy grande. En presencia suya y creyendo que iba a secundarme, traté de ridiculizar el bautismo que había recibido sin conocimiento y privado de los sentidos, de cuya administración le habían informado ya. Él hizo tales ademanes de horror ante mi actitud que me miraba como si se tratase de un enemigo y me advirtió con una espontaneidad tan admirable como inesperada que, si quería seguir siendo amigo suyo, me abstuviera de hacer tales sugerencias. Yo, por mi parte, lleno de asombro y de turbación, moderé mi fogosidad, esperando a que convaleciera y que, una vez recuperada la salud, estuviese preparado y dispuesto a tratar conmigo todos los temas que fueran de mi agrado. Pero él quedó rescatado de mi locura para ser depositario de mi consuelo en tu presencia. Señor, pocos días después, en ausencia mía, le repitió la fiebre y murió. Qué angustia ensombreció mi corazón. Todo cuanto veía era muerte. Mi ciudad natal se me convirtió en un suplicio. La casa de mis padres era una desolación pasmosa. Todo lo que con él había compartido se convirtió en un tormento insufrible. Mis ojos le buscaban con ansia por todas partes, pero estas ansias estaban insatisfechas. Llegué a odiarlo todo, porque todo estaba vacío de él. Ya no podían decirme, mira, ahí está, como cuando volvía tras una ausencia. Yo mismo me había convertido en un gran problema. Me dirigía a mi alma para preguntarle por qué estaba triste y alterada hasta ese punto, pero mi alma no tenía respuestas que darme. Y si yo le replicaba, espera en Dios, se me revelaba, y no le faltaba razón, porque aquel amigo íntimo que había perdido tenía más realidad y era más auténtico que el fantasma en quien se intimaba a mi alma a que esperase. Solo el llanto me resultaba dulce, solo él había tomado posesión del vacío que mi amigo había dejado en los goces de mi corazón. Capítulo 5. ¿Por qué el llanto es dulce a los desgraciados? Ahora, Señor, ya ha pasado todo aquello. El tiempo ha ido mitigando mis heridas. Puedo oír de tus labios, de ti, que eres la verdad, y acercar el oído de mi corazón a tu boca, para que me digas, ¿por qué el llanto es dulce a los desgraciados?
es que tú, presente en todas partes, has desterrado lejos de ti nuestras miserias y te has anclado en tu inmutabilidad, en tanto que permites que nosotros seamos víctimas del zarandeo de nuestras experiencias. Una cosa es clara: si no lloráramos cerca de tus oídos, no nos quedaría ni pizca de nuestra esperanza. Pero, ¿cómo se explica que de las amarguras de la vida, traducidas a gemidos, llantos, suspiros y quejas, se recojan suaves frutos? ¿Es que son dulces precisamente porque esperamos que tú les prestes oído? Seguro que esto es lo que ocurre en nuestras súplicas y plegarias. Aspiran a llegar hasta ti. ¿Ocurriría esto en mi caso, en el dolor por el objeto perdido y en el llanto que entonces me embargaba? Por supuesto que yo no tenía la mínima esperanza de que mi amigo volviera a la vida, ni tampoco lo pretendían mis lágrimas. Me limitaba simplemente a llorar. Me sentía miserable y había perdido mi alegría. ¿Acaso el llanto es una realidad amarga, sobre todo cuando nos producen hastío aquellas cosas que antes nos ilusionaban? ¿Es el llanto una realidad placentera cuando éstas nos resultan repulsivas? Capítulo 6. Ante la muerte, apostar por la vida. Pero, ¿por qué hablo ahora de esto? No es este el momento de hacerte preguntas, sino de confesarte: sí, yo era desdichado, y desdichado es todo ser humano prisionero de su afición a las realidades perecederas. Cuando las pierde, queda destrozado, y entonces es cuando se da cuenta de su desdicha, de la miseria que le hacía miserable incluso antes de perderlas. Esa era mi situación en aquella época. Lloraba mis amarguras y mi descanso era la amargura. Me sentía tan desgraciado que el amor que le tenía a esta miserable vida gozaba de mucha más estima que aquel amigo mío. Aunque hubiera querido cambiarla, no habría querido perderla en vez del amigo. Ni siquiera sé si estaría dispuesto a perderla por él, como se cuenta, si es que no se trata de una ficción de Pílades y Orestes, que querían morir el uno por el otro, o ambos a la vez, por considerar que era preferible la muerte al hecho de no poder vivir juntos. Había surgido en mí un sentimiento que no sé explicar, pero que era bastante opuesto al anterior. Por un lado, el hastío de la vida se me convertía en una carga pesadísima. Por otro, le tenía miedo a la muerte. Creo que cuanto mayor era el amor que profesaba a mi amigo, tantos mayores eran mi odio y mi temor a la muerte. La odiaba y la temía como enemiga brutal que me lo había arrebatado. Llegaba incluso a pensar que, puesto que pudo acabar con él, era capaz de liquidarse de golpe a la humanidad entera. Este era mi estado de ánimo, lo recuerdo muy bien. Aquí está mi corazón, Dios mío, aquí está toda su intimidad. Contempla en él mis recuerdos, esperanza mía, que me limpias de la impureza de estos sentimientos, orientando mis ojos hacia ti y liberando mis pies de la trampa. Al haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca fuera a morir, me parecía raro que el resto de los mortales siguiera viviendo, y mi extrañeza era aún mayor ante el hecho de seguir viviendo yo mismo, que era como un doble de su persona. Qué expresión más feliz la de aquel que dijo de su amigo que era la mitad de su alma. Siempre tuve la impresión de que mi alma y la suya eran un alma sola en dos cuerpos. Por eso la vida me resultaba terrible. Por un lado, no me sentía con ganas de vivir una vida a medias. Por otro, le tenía mucho miedo a la muerte, quizá para que no muriera en su totalidad aquel a quien yo había amado tanto.
Capítulo 7. A Cartago con el alma rota. Oh locura que no sabe amar a los hombres como hombres. Oh hombre insensato que lleva los azares de la vida humana sin moderación. Ese era yo entonces. Me abrazaba, suspiraba, lloraba, me agitaba sin hallar descanso ni consejo. Cargaba con un alma rota y ensangrentada que no toleraba que yo fuese su portador. Ya no sabía dónde ponerla. No hallaba sosiego ni en los bosques amenos, ni en los juegos, ni en los cantares, ni en los jardines fragantes, ni en los banquetes espléndidos, ni en los placeres de alcoba y cama, ni siquiera en los libros, ni en los versos. Todo me era repulsivo, hasta la luz misma. Todo lo que no era él me resultaba tedioso y abrumador, todo menos los lamentos y las lágrimas. Solo en ellas se encontraba un pequeño alivio, y cuando a mi alma se la apartaba del recurso a esas lágrimas, entonces es cuando sentía el agobio tremendo de mi miseria. Yo sabía, Señor, que tenía que elevar mi alma hasta ti para que sanara, pero ni quería ni podía, porque cuando pensaba en ti, no eras para mi mente algo sólido y consistente, o sea que no eras tú. Un vano fantasma y mi error eran mi Dios. Y si trataba de instalar mi alma en Dios para que descansase, se deslizaba en el vacío y volvía a desplomarse sobre mí. Mi alma era para mí un paraje miserable donde no resultaba posible estar, pero de donde tampoco podía evadirme. ¿A dónde iba a ir yo huyendo de mí? ¿A dónde iba a ir yo sin seguir mis propias huellas? Sin embargo, huí de mi ciudad natal esperando que mis ojos aminoraran el rastreo del amigo en sitios donde no tenía la costumbre de verle. Por eso partí de Tagaste con dirección a Cartago. Capítulo 8. El gran calmante de la amistad. El tiempo no se toma vacaciones, ni los días pasan sobre nuestros sentidos sin hacer nada. Por el contrario, realizan en nuestro ánimo cosas maravillosas. Venían y pasaban días, y al venir y al pasar, iban imprimiendo en mí otras expectativas y otros recuerdos. Paulatinamente se iba colmando mi vacío con mis antiguos placeres. Mi dolor se iba replegando ante la vuelta de estos, y se replegaba no para que vinieran como sustitutos otros dolores, aunque sí las causas de otros dolores, porque vamos a ver por qué razones aquel dolor había penetrado en lo más íntimo de mi persona, sino por haber derramado mi alma en la arena, amando a un mortal como si no lo fuera. Pero lo que más influía en mi convalecencia y rejuvenecimiento era el calmante de mis nuevos amigos. Con ellos amaba lo que amaba en tu lugar, un mito colosal y una mentira inacabable, con cuyo roce adulterino iba pudriéndose mi pensamiento, que sentía una gran comezón en los oídos. Ese mito no acababa de morir en mí, aunque muriese alguno de mis amigos. Había todo un montón de detalles por parte de mis amigos que me hacía más cautivadora su compañía, charlar y reír juntos, prestarnos atenciones unos a otros, leer en común libros de estilo ameno, bromear unos con otros dentro de los márgenes de la estima y respeto mutuos, discutir a veces, pero sin acritud, como cuando uno discute consigo mismo. Incluso esta misma diferencia de pareceres, que por lo demás era un fenómeno muy aislado, era la salsa con que aderezábamos muchos acuerdos, instruirnos mutuamente en algún tema, sentir nostalgia de los ausentes, acogerlos con alegría a su vuelta,
Estos gestos y otras actitudes por el estilo, que proceden del corazón de los que se aman y se ven correspondidos, y que hallan su expresión en la boca, lengua, ojos y otros 1000 ademanes de extrema simpatía, eran a modo de incentivos que iban fundiendo nuestras almas, y de muchas se hacía una sola. Capítulo 9. Felices los amigos de Dios. Todo esto es lo que se ama en los amigos, y se ama de tal modo que la conciencia humana se considera culpable si no ama a quien la ama, ni corresponde al amor con amor, sin pretender del ser amado otra cosa que las muestras de afecto. Así se explica el llanto que nos provoca la muerte de alguien, las tinieblas del dolor y el corazón empapado en lágrimas al trocarse la dulzura en amargura. En este caso, la pérdida de la vida de los muertos viene a constituir la muerte de los vivos. Feliz el que te ama a ti, al amigo en ti y al enemigo por ti. No pierde a ningún ser querido aquel y solo aquel para quien todos son seres queridos en aquel que nunca se pierde. ¿Y quién es este, sino nuestro Dios que hizo el cielo y la tierra y los colma, precisamente porque los creó colmándolos? A ti nadie te pierde, sino el que te vuelve las espaldas, y al volverte las espaldas, ¿a dónde va o a dónde huye, sino de ti apacible, a ti irritado? ¿Dónde no se topará con tu ley para castigo suyo? Porque tu ley es la verdad, y la verdad eres tú. Capítulo 10. Efímera condición de las criaturas. Dios de las virtudes, vuélvenos a ti, muéstranos tu rostro, y estaremos a salvo. Porque a donde quiera que el hombre haga girar su alma, ésta queda inmovilizada junto al dolor, a no ser que la polarice hacia ti. Eso no ocurre, aunque se detengan las bellezas que están fuera de ti y fuera de la misma alma. Estas bellezas no tendrían entidad si no procedieran de ti. Nacen y mueren, y al nacer es como si comenzaran a nacer, y crecen hasta llegar a su perfeccionamiento, y cuando son perfectas, envejecen y mueren. No todas las cosas envejecen, pero todas mueren. Por tanto, en el nacer y en el tender a la existencia, cuanto más rápidamente crecen para ser, tanto mayor prisa se dan para no ser. Tales son sus características. Les otorgaste esto y nada más que esto, ser parte de realidades que no existen simultáneamente, pero que con sus ciclos de muertes y sucesiones constituyen todas ellas una totalidad de la que son partes. Lo propio ocurre con nuestro lenguaje de signos articulados. Nuestra conversación nunca será cabal si, tras pronunciar las palabras, no se retiran unas para dar paso a otras. Que te alabe, Señor, mi alma, por las criaturas, pero que no se pegue a ellas con la liga del amor a través de los sentidos del cuerpo, porque estas bellezas andan su camino, que desemboca en el no ser, y van despedazando mi alma con pasiones pestilenciales. Ella ama el ser y ama el descanso en las cosas que ama, pero en ellas no encuentra apoyo donde descansar, porque carecen de estabilidad, son fugitivas. ¿Quién es capaz de seguirlas con el sentido de la carne? ¿O quién es capaz de asirse a ellas aun cuando están presentes? El sentido de la carne es lento, precisamente por ser sentido de la carne. Esa es su condición. Es suficiente para colmar los objetivos para que fue creado, pero sus competencias no llegan a detener la corriente de las cosas desde el comienzo que les es debido hasta el final que se les ha asignado. En tu palabra, que es quien las crea, pueden oír el eco de esta orden. Desde aquí
hasta aquí. Capítulo 11. Dios no se muda. No seas frívola, alma mía, ni aturdas el oído del corazón con el alboroto de tu vanidad. Entérate tú también. Es la palabra en persona la que te grita que vuelvas, porque sólo hallarás un lugar de descanso inalterable, allí donde el amor no es objeto de abandono, si no nos abandona Él. Mira, aquellas cosas se retiran para dar paso a otro tipo de realidades, y para que de este modo se configure en todas sus partes el universo inferior. ¿Acaso me retiro yo a alguna parte? Se pregunta la palabra de Dios. Establece allí tu morada, confía allí todo cuanto de allí tienes, alma mía, aunque no sea más que para descansar de la fatiga de tantos y tantos engaños. Confía a la verdad cuanto de la verdad has recibido, así no perderás nada, al contrario, volverá a florecer toda tu podredumbre y sanarán todas tus dolencias. Se reformará, renovará y estrechará íntimamente contigo todo lo que en ti hay de inconsistente. Ya no te arrastrará consigo en su caída, sino que gozará de estabilidad contigo y permanecerá al lado del Dios que goza por siempre de estabilidad y permanencia. ¿Por qué vas contra el orden justo detrás de tu carne? Que sea esta la que te siga a ti, una vez que esté de vuelta. Todo lo que sientes por conducto de ella son sensaciones parciales. Sigues desconociendo el todo del que estos sentimientos son simples partes que, por otro lado, te resultan placenteras. Pero si el sentido de tu carne estuviera capacitado para abarcar el todo, y si, para castigo tuyo, éste no hubiera quedado reducido a un justo límite en la participación de este todo, desearías que pasara todo lo que existe actualmente para disfrutar mejor de una perspectiva de conjunto. Porque en este punto ocurre igual que en nuestra conversación. La oyes a través del mismo sentido de la carne y no quieres que se detengan las sílabas, sino que escapen volando para que vengan otras sílabas y puedas captar la totalidad del mensaje. Lo propio acontece con todas las cosas que forman un todo, y cuando los elementos de que consta este todo no se dan simultáneamente todos ellos. Mayor gusto nos darían todas las cosas juntas que cada una de ellas en particular, si fuera posible abarcarlas todas con los sentidos. Sin embargo, mucho mejor que todas ellas es el que las ha hecho, que es nuestro Dios, que no pasa nunca, porque ninguna cosa va detrás de Él. Capítulo 12. El retorno al corazón. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios por ellos. Haz que revierta tu amor sobre el artífice que los plasmó, no sea que le desagrades precisamente en aquello que te agrada a ti. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque aunque de suyo son mudables, cuando se anclan en Dios, llegan a adquirir estabilidad. Si así no fuera, serían transitorias y perecerían. Ámalas pues en Él, y arrastra hacia Dios a todas las almas que puedas y diles, amémosle a Él, porque Él ha hecho todas las cosas y no está lejos, pues no las hizo y se marchó, sino que proceden de Él y están en Él. Él está donde se saborea la verdad, está en lo más íntimo del corazón, pero el corazón se ha ausentado lejos de Él. Prevaricadores, volved al corazón y adheríos a aquel que os ha creado. Manteneos en su compañía y alcanzaréis estabilidad.
Descansad en él y hallaréis sosiego. ¿A dónde vais por caminos impracticables? ¿A dónde vais? El bien que amáis procede de él. Todo cuanto hace referencia a él es bueno y suave, pero todo cuanto procede de él será amargo y con toda justicia, si injustamente se convierte en objeto de amor, previo abandono de Dios. ¿Qué interés tenéis en seguir sendereando por trochas y vericuetos trabajosos? El descanso no está donde lo buscáis. Buscad lo que buscáis, pero que conste que no está donde lo buscáis. Estáis buscando la vida feliz en la región de la muerte. No está allí. ¿Cómo va a haber allí vida feliz si ni siquiera hay vida? Y descendió hasta acá nuestra mismísima vida, agarró nuestra muerte, la mató con la abundancia de su vida, y con voz de trueno dio la proclama de que retornemos a él desde aquí hasta aquel santuario recóndito de donde salió hacia nosotros, a aquel seno virginal, su primera morada, donde se unió a él en matrimonio la criatura humana, la carne mortal, para que no siguiera siendo mortal para siempre. Y de allí sale él como esposo de su alcoba, contento como un héroe y dispuesto a recorrer su camino. En efecto, no se detuvo, sino que se lanzó a la carrera proclamando con sus palabras, hechos, muerte, vida, descendimiento y ascensión, que retornemos a él. Desapareció de nuestra vista para que volvamos al corazón y le encontremos. Sí, se marchó, pero aún está aquí. Es él. No quiso prolongar su estancia entre nosotros, pero tampoco nos abandonó. Se retiró hacia aquel sitio de donde nunca se ausentó en realidad. El mundo fue hechura suya, y él estaba en este mundo, y vino a este mundo para salvar a los pecadores. Él es objeto de la confesión de mi alma. Él la cura, porque pecó contra él. Y vosotros, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo vais a estar pesados de corazón? ¿Es posible que después de haber bajado la vida hasta vosotros, no queráis vosotros subir y vivir? Pero ¿a dónde subís si ya estáis en las alturas y habéis puesto vuestra boca en el mismísimo cielo? Bajad para que podáis subir hasta Dios, pues vuestra caída es consecuencia de haber subido contra Dios. Transmíteles este mensaje para que lloren en este valle de lágrimas. Arrástralos contigo hacia Dios y hazlo así, porque si el mensaje que transmites va ardiendo en llamas de caridad, tu mensaje tiene el Espíritu de Dios. Capítulo 13. ¿Qué es la belleza? Nada de esto sabía yo entonces. Amaba las hermosuras de rango inferior y me encaminaba hacia el abismo. Les preguntaba a mis amigos, ¿amamos algo que no sea bello? ¿Y qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona en las cosas que amamos? Si en ellas no hubiera una belleza externa y una armonía interna, no ejercerían atractivo alguno sobre nosotros. Yo observaba que en los mismos cuerpos una cosa era el todo, por expresarme de algún modo, y en cuanto tal era hermoso, y otra cosa era lo conveniente, por su apta acomodación a alguna cosa, como la parte del cuerpo lo es respecto del todo, como el calzado respecto del pie y cosas por el estilo, y esta consideración afloró a mi espíritu desde las intimidades de mi corazón. Escribí unos libros que titulé Lo hermoso y lo apto, creo que 2 o 3, tú lo sabes, Señor. Yo no lo recuerdo ya y he perdido la pista de estos libros que no sé dónde paran.
capítulo 14, dedica a Hierio un tratado de estética. Pero, ¿qué motivos me indujeron, Señor y Dios mío, a dedicar aquellos libros a Hierio, retórico de la ciudad de Roma? Yo no le conocía personalmente, pero sentía un gran aprecio por él, por la fama de su doctrina, fama bien merecida, por cierto, y por haber oído alguna de sus expresiones que me impactaron mucho, pero lo que más influyó en mi decisión fue el hecho de que este orador era del gusto de la masa popular que le colmaba de elogios. La gente estaba realmente admirada de que un sirio, originariamente educado en la elocuencia griega, se hubiera convertido en un orador admirable en la latina, haciéndose un profundo conocedor de los temas relativos al estudio de la sabiduría. Aquel hombre, aunque ausente, era objeto de elogios y de aprecio. ¿Será que este amor entra en quien escucha por boca de quien alaba? Por supuesto que no. Un amante inflama a otro amante. Por eso se ama a la persona que es objeto de elogios, pero de elogios sinceros, no de elogios que proceden de corazones falsos. En una palabra, cuando se alaba con aprecio y con amor. El amor que yo profesaba a los hombres por aquel entonces era un amor basado en criterios y juicios humanos, no en tu juicio, Dios mío, que no engaña a nadie. Actualmente me pregunto por qué no le elogiaba como se elogia a un famoso auriga, a un cazador de fieras exaltado por las aclamaciones populares, sino con otro estilo completamente distinto, con la misma seriedad con que me gustaría me elogiaran a mí. No me gustaría que me alabaran o me amaran como a los actores teatrales, aunque personalmente yo los tuviera en mucha estima y los aplaudiera. Preferiría el anonimato a una notoriedad de este tipo. Preferiría cualquier tipo de animosidad a esta clase de amor. ¿En qué compartimientos de mi única alma se realiza la clasificación de estos pesos de amores tan variopintos y contrapuestos? ¿Cómo se explica que yo ame en otra persona aquello otro que, a mi vez, si yo no odiara, no lo rechazaría ni lo apartaría de mí, siendo como somos hombres los dos? Del actor teatral, precisamente, por pertenecer a nuestra naturaleza humana, no se puede hablar con las mismas categorías de estima y aprecio que aplicamos a un buen caballo, porque un buen caballo es objeto de la mayor estima de quien personalmente no desea ser caballo. Entonces, ¿amo yo en un hombre precisamente aquello que odio, siendo hombre como soy? Grande abismo es el hombre, Señor. Tú tienes contados sus cabellos, y ni uno solo se cae sin tener tú conocimiento de ello. Con todo, resulta más fácil contar sus cabellos que sus sentimientos y que los movimientos de su corazón. Este orador del que hablo pertenecía a la categoría de los que yo amaba de tal manera que quería ser como él, pero el orgullo me hacía andar a la deriva, juguete de toda clase de vientos. Por otra parte, tú pilotabas mi nave con demasiado misterio. ¿Y de dónde sé yo, de dónde me viene la seguridad con que te confieso que mi aprecio por este hombre se basaba más en la estima de los que le alababan que en las cualidades reales que constituían objeto de elogio? Si en vez de elogiarle le hubieran colmado de vituperios sus propios admiradores, y en medio de censuras y reproches me hubieran relatado aquello mismo que decían en alabanza suya, estoy seguro que estos mismos hechos no me habrían entusiasmado ni me habrían estimulado a apreciarle, y es seguro que sus dotes y cualidades no serían diferentes. Él no dejaría de ser el mismo, solo habrían cambiado los sentimientos de los que hablaban de él. Esta es la situación de un alma enferma, sin consolidar aún en la firmeza de la verdad, según soplen los vientecillos de las lenguas, emitidos de los pechos de los opinantes, así la traen y la llevan, la lanzan y la rechazan de manera que se le oscurece la luz
y no ve la verdad, y eso que la tenemos delante de nosotros. Me hacía muchísima ilusión que aquel hombre tuviera conocimiento de mi estilo oratorio y de mis estudios. Caso de que él los aprobara, mi entusiasmo sería aún mucho mayor, y si no los tuviera por buenos, me destrozaría el corazón, este corazón tan vacío y tan falto de la solidez que tú me brindas. Pero me gustaba tener presente en mi pensamiento aquella obra, lo hermoso y lo apto, y admirarla a solas, sin que nadie me la alabase. Capítulo 15. Ideas estéticas del joven Agustín. Yo no acababa de ver que la clave de un tema tan importante radicaba en tu arte, Dios Todopoderoso, el único que hace maravillas. Mi espíritu iba recorriendo las formas corpóreas y definía lo bello como algo que está bien por sí mismo, y lo apto como lo que está bien porque se acomoda a algo. Esta era la distinción que yo hacía y que corroboraba con ejemplos tomados del plano corpóreo. Pasé a continuación a estudiar la naturaleza del alma, pero el falso concepto que tenía de las realidades espirituales no me permitía ver la verdad. El caso es que la mismísima verdad, con toda su fuerza, se me metía por los ojos, y yo transfería las pulsaciones y latidos de mi mente desde el plano de lo incorpóreo al plano de las líneas, colores y magnitudes físicas, y al no ser capaz de verlas en mi alma, saqué la conclusión de que tampoco podría ver mi propia alma. Y como en la virtud me atraía la paz y en el vicio me repugnaba la discordia, observé en la primera la unidad y en la segunda advertí una especie de división. En aquella unidad, a mi entender, residía el alma racional y la naturaleza de la verdad y del bien sumo, que no sólo era sustancia, sino que era vida total, sin proceder de ti, Dios mío, de quien proceden todas las cosas. Así opinaba yo, pobrecillo. A la primera le daba el nombre de mónada, en cuanto a inteligencia asexuada. A la segunda la denominaba diada, y en ella englobaba la cólera en los delitos y la libido en los vicios. No sabía lo que me decía, porque aún no había aprendido que el mal no es sustancia. Ignoraba asimismo que tampoco nuestra inteligencia es el bien sumo e inmutable. Al igual que se cometen crímenes cuando el impulso espiritual que mueve nuestras acciones está corrompido y se lanza, desenfrenado y arrogante, y al igual que se incurre en los vicios cuando el alma no modera las inclinaciones de que se alimentan los placeres físicos, lo propio ocurre con los errores y con las opiniones falsas. Son contaminantes de la vida cuando el alma racional está viciada. Así estaba la mía. No sabía que debía ser iluminada por otra luz para poder participar de la verdad, puesto que ella de suyo no es la naturaleza misma de la verdad. De hecho, tú iluminarás mi lámpara, Dios mío, tú alumbrarás mis tinieblas, y de tu plenitud recibimos todos. Tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, porque en ti no hay mudanza ni el más breve momento de oscuridad. Yo trataba de acercarme a ti, pero sentía que tú me rechazabas para que saboreara el gusto de la muerte, y además porque resistes a los soberbios. ¿Y qué mayor soberbia que la demencial afirmación de que mi naturaleza era idéntica a la tuya? Siendo yo mudable, cosa que se traducía en mi deseo de ser sabio para pasar de lo peor a lo mejor, prefería mantener la opinión de que también tú eres mudable antes que creer que yo no era lo que tú eres. De aquí procedía tu rechazo y que te encararas con mi terquedad. Yo me limitaba a imaginar formas corpóreas. Siendo carne, culpaba a la carne, y siendo un espíritu nómada, no acababa de retornar a ti. Siguiendo mi camino,
me dirigía hacia las realidades que no son nada, ni en ti, ni en mí, ni en el cuerpo. No eran creaciones de tu verdad en mí, sino ficciones que mi propia vanidad tomaba de los cuerpos materiales, y me dirigía a tus fieles pequeñuelos, conciudadanos míos, de quienes me iba marginando sin darme cuenta, diciéndoles con estúpida pedantería: ¿y por qué yerra el alma si es hechura de Dios? Sin embargo, no me gustaba que me preguntaran: ¿y por qué yerra Dios? Prefería sostener la teoría de que tu naturaleza inmutable yerra por necesidad, antes que admitir que mi naturaleza, que es mudable, se había desviado por propia iniciativa y que sus errores eran producto de un castigo. Tendría yo unos 26 o 27 años cuando redacté aquellos volúmenes, dándole vueltas en mi cabeza a aquel conglomerado de ficciones corporales que aturdían los oídos de mi corazón. Mis oídos, oh dulce verdad, los tenía bien atentos a tu íntima melodía en mis meditaciones sobre la belleza y la aptitud. Ansiaba ponerme en pie y oírte y saltar de gozo ante la voz del esposo, pero no podía, porque el alboroto de mi error me arrastraba hacia afuera y el peso de mi orgullo iba hundiéndome en el abismo. No me concedías el gozo y la alegría, ni que se alegraran mis huesos, porque no estaban quebrantados. Capítulo 16. Las categorías de Aristóteles. ¿Qué beneficios me reportaba, al filo de mis 20 años, haber leído y entendido sin ayuda de nadie una obra de Aristóteles titulada Las 10 categorías, obra que por entonces había venido a mis manos? Mi maestro de retórica y otros que tenían fama de doctos la citaban haciéndoseles la boca agua e induciéndome a que yo las leyera con embeleso, como si se tratara de una cosa extraordinaria y divina. Al comentarlas con otros, me decían que a duras penas habían logrado comprenderlas con auxilio de maestros cultísimos, y no sólo con base a explicaciones orales, sino valiéndose también de montones de gráficos trazados en el suelo. Nada pudieron aportarme estos que no hubiera comprendido yo en mis lecturas privadas. Vi claramente que aquellas categorías hablaban de las sustancias, como el hombre, de lo que hay en las sustancias, como la figura del hombre, la estatura, número de pies que mide, el parentesco, de quién es hermano, dónde está situado, cuándo nació, si está de pie o sentado, si está calzado o armado, si es sujeto a gente o paciente, y de otros detalles que se contienen en estos 9 géneros o predicamentos, de los que he aducido algunos ejemplos, así como del mismo predicamento de sustancia, pueden aducirse también ejemplos incontables. ¿De qué me servía todo esto? Más que servirme, creo que lo que hacía era perjudicarme, al estimar que en aquellos 10 predicamentos queda englobado todo lo existente, incluso tú, Dios mío, que eres absolutamente simple e inmutable. Yo hacía esfuerzos por comprenderte, como si tuvieras tú que estar subordinado a tu magnitud o a tu belleza, o como si éstas se hallaran en ti como en su sujeto, al igual que ocurre en los cuerpos, siendo así que tú eres tu propia magnitud y tu propia belleza, mientras que el cuerpo no tiene magnitud o belleza en cuanto cuerpo. Aunque su magnitud y su belleza sean menores, el cuerpo sigue siendo cuerpo. Mis especulaciones en torno a ti eran pura falsedad, no la verdad, y las ficciones de mi miseria no constituían una base sólida para tu felicidad. Habías dado un decreto que se cumplía inexorablemente, que la tierra criara espinas y abrojos para mí, y que ganara el pan con mi propio esfuerzo. ¿De qué me servía a mí, malvado y esclavizado entonces por mis malas pasiones, haber leído y comprendido sin ayuda de nadie todos aquellos libros de las artes que llaman liberales,
que iban cayendo en mis manos. Sentía gran placer en su lectura, pero desconocía el origen de todo cuanto de cierto había en ellos. Estaba de espaldas a la luz y de frente a los objetos iluminados. Por eso mi rostro veía las cosas iluminadas, pero él se quedaba sin iluminar. Todo cuanto entendí sin grandes dificultades y sin explicaciones de nadie sobre elocuencia, retórica, dialéctica, geometría, música y aritmética, tú lo sabes, Señor Dios, porque tanto la rapidez de comprensión como la agudeza de observación son dones tuyos, pero yo no te hacía oferta de ellos, y por eso no me reportaban utilidad alguna, sino perjuicio. De hecho, me las ingenié para reivindicar en favor mío la mejor parte de mi herencia. No guardé mis energías a tu lado, y me alejé de ti, yendo a un país lejano para malbaratarla allí entre las rameras de mis pasiones. No me daba cuenta de las dificultades que entrañaban aquellas teorías, incluso para los de ingenio despierto, hasta que personalmente me esforcé por exponérselas a ellos, llevándose la mejor calificación aquel que mostraba menos lentitud en captar mis explicaciones. ¿Y de qué me servía todo esto a mí, si seguía pensando que tú, Señor Dios verdad, eres un cuerpo luminoso e inmenso, y que yo no era más que una partícula de ese cuerpo? ¡Qué perversión tan mayúscula! Pero así era yo. Y ahora, Dios mío, no me avergüenzo de confesar tus misericordias para conmigo, ni de invocarte, ya que no tuve empacho de hacer profesión de mis blasfemias ante los hombres, ni de ladrar contra ti. ¿De qué me servía entonces la soltura de mi ingenio en entender aquellas teorías para explicar con transparencia tantos y tan complicados textos, sin ayuda de magisterios humanos, si en materia de piedad mi vida era un error monstruoso y una ineptitud rayana en la impiedad? Por otra parte, ¿qué rémoras se interponían entre tus pequeñuelos y tú, si, con un nivel intelectual mucho más bajo, no se alejaban de ti y, seguros en el nido de tu iglesia, echaban plumas y vigorizaban sus alas con el reconstituyente de una fe sana? Señor Dios nuestro, esperamos a la sombra de tus alas. Cobíjanos y llévanos. Tú nos llevarás. Tú serás el portador de los pequeñuelos. Tú serás su portador hasta que lleguen a la canicie. Cuando tú eres nuestra seguridad, entonces sí que estamos seguros, mientras que, cuando sacamos a relucir nuestra solidez, lo que aparece es nuestra flaqueza. En ti vive de continuo nuestro bien. Por eso, cuando te damos la espalda, nos salimos del orden establecido por ti. Iniciemos ya el retorno, Señor, para evitar extravíos, porque a tu lado vive nuestro bien indefectible, que eres tú mismo. No tenemos miedo a errar el punto de destino de nuestro vuelo, porque de ese punto preciso caímos. Por otra parte, aunque estemos ausentes de nuestra casa, no por eso se cae, porque nuestra casa es tu eternidad.